Esto es una batuta, y si te digo que sirve para que los directores de orquesta o de coro puedan guiar a los músicos, marcando el compás, transmitiendo matices, expresividad, indicaciones de tiempo, sería verdad. Pero si te dijera que también sirve para evitar morir de gangrena causada por golpearte el pie con un bastón gigante, pues también sería verdad. Pero antes de contarte esta historia, vamos a conocer un poco más sobre el origen de la batuta, y para eso vamos a retroceder varios siglos. Comencemos viendo el origen de la palabra, que viene del latín batire, batir en el aire, y del italiano battuta, que significa compás. Y como ya vimos, de manera muy sencilla, es una vara fina y corta con la que los directores de orquesta marcan el compás y dirigen a los músicos. Para hablar de este instrumento necesitamos conocer los inicios de la orquesta y de los grupos de cámara. Para el siglo XVII, la música todavía era un lujo que estaba relegado para las personas de la nobleza, y aún no existía lo que ahora conocemos como un concierto público. Así que en esta época, los músicos y compositores prácticamente tenían dos opciones: o trabajaban para la corte o trabajaban para la iglesia, que en algunos casos se encontraban bastante relacionados. En este momento podremos encontrarnos una gran variedad de ensambles musicales, pues para esta época aún no se había estandarizado tal y como lo conocemos ahora, por lo que no nos encontraríamos con cuartetos de cuerda, quintetos de alientos, orquestas o bandas, sino que muchas veces dependía de los músicos que se encontraran en el lugar y momento que se fuera a interpretar una obra. Así que en ocasiones la misma obra musical era interpretada por ensambles completamente diferentes. En realidad, si profundizamos aún más, para inicios del siglo XVII, muchos de los instrumentos que nosotros conocemos estaban apenas tomando forma, y existían otros tantos que ahora ya no son conocidos. Pero regresando a nuestra historia, el personaje principal aquí es Jean-Baptiste Lully. Él era un compositor, instrumentista y bailarín del siglo XVII, quien se encontraba al servicio del rey Luis XIV de Francia, conocido también como el Rey Sol, quien resaltó por su gran interés en el arte. Pues Luis XIV era un gran bailarín y muchas veces hizo uso del arte para engrandecer su imagen como gobernante. Aunque probablemente esto le importaba muy poco a su pueblo, pues durante su reinado Francia se vio involucrada en varias guerras, las cuales fueron financiadas cobrando impuestos altísimos al pueblo, el cual de por sí ya se encontraba mal después de varias temporadas de malas cosechas. Pero como venía diciendo, al rey Luis XIV le encantaba resaltar. No por nada ocupaba esta maravilla de tacones rojos que él mismo mandó a diseñar. Aunque volviendo al punto, él trajo a su corte una gran cantidad de artistas, entre ellos se encontraba Lully, quien pronto obtuvo la simpatía del rey, pues ambos compartían el gusto por la danza. Esto lo llevó a ser nombrado compositor de música instrumental de la corte en 1653. Al obtener este puesto, Lully creó su propio ensamble, conocido como Petits Violons o los pequeños violines. Este era un pequeño ensamble que se utilizaba en las ceremonias privadas del rey, y este se convertiría en uno de los primeros modelos de agrupaciones musicales, el cual sería imitado por toda Europa. Pues fue la primera agrupación en que todos sus músicos llevaban uniforme, y no solo eso, Lully creó un recurso completamente innovador para esta época. Fue él quien hizo que los músicos empataran el movimiento de sus arcos. Si vemos una orquesta o un ensamble, te darás cuenta que en cada una de las secciones de cuerda, el arco de todos los músicos se mueve en la misma dirección. Que si me lo preguntas, imagino que lo que llevó a Lully a realizar esto fue su conocimiento en danza. Pues en esta disciplina se busca una uniformidad en el movimiento como parte del espectáculo. Así que me imagino que llevó esta idea al arco de los músicos. Así que aquí podemos encontrar parte del origen de las orquestas y conjuntos de cámara, tal y como los conocemos al día de hoy. Y bueno, Lully, aparte de componer la música para estos ensambles, también tenía que dirigir y coordinar a los músicos. Y aquí es a donde regresamos al origen de la batuta. Coordinar a tantos músicos no es una tarea fácil, y Lully, como compositor, sabía cómo quería que su música sonara, así que tenía que poder llevar esta idea a todos los que conformaban su ensamble. Y uno de los elementos más básicos para lograr esto es el tempo, que podremos definirlo de manera sencilla como la velocidad a la que va la música.
Para el siglo XVII, la manera en que los directores podían guiar el tempo de la música era marcando con un bastón. Este era conocido como batón y no era otra cosa sino que una vara larga de madera, las cuales en ocasiones podían ser bastante pesadas. Lo que hacían era golpear dicho bastón contra el suelo. De esta manera, los músicos podrían seguir el pulso y así interpretarían la obra sin que ninguno de ellos adelantara o atrasara el tiempo de la música. Aunque esto no era precisamente práctico, pues siempre se escucharía el golpe del bastón sobre la música. Sería algo así como si ahora fueras a un concierto y los músicos estuvieran tocando con metrónomo. Aunque finalmente ese no fue el mayor de los problemas de dirigir con un bastón. En 1667, con motivo del bautizo del hijo mayor de Lully, este había compuesto una obra religiosa a la cual llamó Te Deum, la cual dedicaría al rey Luis XIV, y aprovechando la simpatía que tenía el rey por él, Lully le pidió que fuera el padrino de su hijo, cuestión bastante conveniente para Lully. En la ceremonia se estrenó dicha obra, y esta maravilló tanto a los presentes como al rey, que fue elegida para ser interpretada en cada momento relevante de la vida del rey. Esto llevó a Lully a ser uno de los músicos más famosos de su época y a tener un inmenso control en la creación artística de la corte. Así transcurrieron algunos años y tras varias interpretaciones del Te Deum dirigidas por Lully, ocurrió algo que cambió el curso de la vida de nuestro compositor. Era el año 1687 y el rey acababa de recuperarse de algunas intervenciones quirúrgicas, por lo que todos estaban celebrando dicha recuperación. Todo muy solemne hasta aquí. Pero digamos que el rey decidió mantener en secreto los motivos de sus cirugías por cuestiones personales. Para la celebración, Lully se encontraba dirigiendo fervientemente el Te Deum, marcando con gran fuerza el inicio de cada compás, cuando en algún momento, dejándose llevar por la intensidad de la obra, este terminó golpeando su pie con la punta del bastón, lo cual lo llevó a crearse una gran herida que más tarde terminaría infectándose. Los médicos de la época recomendaban quitar parte del pie para así poder salvar la vida del compositor. Pero el compositor terminó negándose a esta intervención, pues al ser también un bailarín, él temía perder esta capacidad y su pie era de gran importancia para él. Las cosas se pusieron un poco feas y Lully terminó falleciendo a causa de la gangrena causada por el golpe. Aunque tampoco sé cuál hubiera sido su índice de supervivencia tras una operación realizada a finales del siglo XVII. Ahora, ¿ven la importancia de que la batuta sea así de ligera? Este hecho hizo que algunos músicos ya no se sintieran tan confiados de dirigir con el bastón, así que poco a poco se fue perdiendo el uso de este instrumento y se implementaron nuevos recursos para poder dirigir a los músicos. Desde una partitura enrollada que se batía en el aire para marcar el tiempo, algo bastante menos letal que el bastón, hasta el uso de las propias manos o de los pies. En algunos casos, los compositores eran parte del mismo ensamble que interpretaba la obra, por lo que éste dirigía desde su instrumento, como podía ser el caso del clavicordio, o también desde el violín. También estaban esos directores que se valían de los gritos para pedir mayor intensidad a la música. Y conforme los ensambles fueron creciendo y nos fuimos acercando más a la idea moderna de una orquesta, se fueron requiriendo de herramientas más precisas para la dirección orquestal. Durante este tiempo se fueron desarrollando distintas formas de dirigir. Algunos testimonios nos cuentan cómo grandes compositores de la época sorprendieron al público no solo por su música, sino también por su manera de guiar a los instrumentistas. Algunos de ellos valiéndose de una vara corta que sería el antecesor de nuestra batuta actual. Entre los músicos que incursionaron en esta área encontramos a Felix Mendelssohn, el cual en un inicio fue muy criticado por usar la batuta al momento de dirigir. Sin embargo, al pasar el tiempo, el uso de este instrumento fue cada vez más aceptado. Durante el siglo XIX, el papel del director de orquesta fue tomando mayor relevancia, así como individualidad, pues ya no solo eran los propios compositores quienes dirigían sus obras, por lo que la dirección orquestal se fue especializando creando un mayor lenguaje, permitiéndole a los directores plasmar de manera más exacta sus ideas sobre la música que la orquesta estuviera interpretando. Al grado que durante el siglo XX la figura del director tomó mucha más relevancia,
Y de aquí surgieron grandes figuras que lograron la fama a nivel internacional, como podría ser el caso de Karajan o Bernstein. Y también tenemos a directores como Valery Gergiev, que prefiere dirigir con un palillo de dientes. Y así como estas, existen un sinfín de historias, algunas menos conocidas, pero no por ello menos interesantes, como puede ser el caso de Antonia Bricco, quien fue la primer directora de orquesta, a quien más adelante me encantaría dedicarle todo un video. Del mismo modo, actualmente existen grandes figuras en esta área, quienes han plasmado en la dirección orquestal su personalidad, llenándonos de diversidad en la música orquestal que podemos escuchar al día de hoy. Así que dime, ¿qué te pareció la historia de la batuta? ¿Creías que un incidente como el de Lully podía llevarnos a la creación de un instrumento como este? Y ya sabes, si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like.